hermano, cuando venga en su reino en gloria. Ese es Jesucristo, hermano, en el cual creemos en esta hora. No es, hermano, otra persona ni nada parecido. Él es el todo del ser humano. Amén. En el libro de Eclesiastés, hermano, el salmista dice, hermano, que todo es vanidad. Amén. La juventud es vanidad. Amén. La belleza es vanidad. Amén. Usted, mejor dicho, se echa, se unta, que para que eso, todos vamos para el hueco, hermano. Amén. Y a todos se nos va a arrugar y les va a salir pasta de gallina, de guajolote, porque hay unos que les salen como de guajolote. Sí, ya no le sale pasta de gallina y no de guajolote. Con la edad todo se acaba, hermano. Amén. Y a lo último, el escritor de Eclesiastés dice, el fin del discurso es este: teme a Dios y haz el bien. Tenlo a Él, mire, como su principal tesoro. Mire, que no se le olvide que Él es el principio y Él es el final. Él es el principio, hermano, en el día de mi nacimiento, y va a ser mi final en el día de la muerte. Amén. Va a ser mi juicio, hermano, en el día que Él venga a juzgarnos. Por eso, hermano, nosotros debemos tenerlo a Él como el todo del hombre. Yo no sé, hermano, hay veces, hay personas que dicen, ay, sí, yo creo en Dios, pero en ciertas circunstancias. Creemos en Dios y en la bendición. Pero cuando no hay bendición, nos olvidamos de Dios. O antes al contrario, perdón. Cuando no hay bendición, cuando hay necesidad, entonces sí creemos en Dios. Ay, ayúdanos, Señor. Ay, ten misericordia de nosotros. Ay, Diosito, yo confío en ti. Pero viene la bendición. Viene, hermano, la abundancia. Viene el buen trabajo. Y ya, pastor, sorry, no podemos porque es que hay que trabajar. Horas extras, pastor, dinero, y es que me están pagando a 14, a 15, a 19 la hora, no puedo. Entonces, hermano, ¿Él es el todo de su vida? Amén. ¿Es mi pregunta? Él debe ser, hermano, el todo. Amén. En el momento de dificultad, ¿para qué? Para pedirle. En el momento de abundancia, hermano, ¿para qué? Para agradecerle. Dice su palabra que no podemos servir a dos señores. Amén. No podemos servir a dos señores. ¿Qué tan grande es su Dios? El mío no está colgado, hermano, en un madero. El mío se bajó del madero. Amén. Se salió de la tumba, resucitó el tercer día. Y la Biblia dice que reina por los siglos de los siglos. Él es el principio y el fin. Él es la vida, Él es la muerte, Él es la bendición. Él, hermano, envía todas las cosas. Pero no podemos, hermano, tener yo no sé, porque vean, los cristianos tenemos un Dios chiquito. No, el mío no es un Dios chiquito. El mío es el dueño del universo. El mío es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. El mío, hermano, es el que puso las cosas en su lugar. Amén. Dice la Biblia. El mío, hermano, es el de que conoce las estrellas y a cada una las llama por su nombre. Amén. Ese es el Dios. Mire, que cuando usted salga afuera y mire para el cielo, mire para arriba, mire para todos lados, diga, todo esto lo hizo mi Dios. Amén, amén. El principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Cuando hablamos de todo, es que todo lo puede. Amén. Él no necesita ayuda de nadie. Él no conoce a otro Dios, dice Isaías. No conoce ninguno. ¿Por qué? Porque Él es uno. Amén. Su nombre, hermano, es Jesucristo de Nazaret. Amén. Él es la manifestación gloriosa del Dios invisible. Amén. Por cuanto un espíritu no se puede ver, por cuanto un espíritu no brota sangre. Amén. Por cuanto un espíritu, hermano, tenía que hacerse de un cuerpo, descender a la tierra. Miren lo que dice San Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Libro de San Juan, o Evangelio según San Juan. Mire de quién está hablando. Y mire qué título tiene su Biblia. John chapter 1. ¿Cómo? El verbo hecho carne. ¿Cómo dice la Biblia en inglés? In the beginning was the word. El title. Christ in the light. ¿Ah? Christ in the light.
Cristo y la luz. Miren lo que dice. En el principio, en el comienzo de los días, cuando solo Él es el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo ¿qué? Era Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? The word. Palabra. Y no solamente cualquier palabra. Es la palabra que determina acción o movimiento. Conjúgueme el verbo. Un verbo. Correr. Alabar. Conjúgueme el verbo sentar. Nos sentamos. ¿Sí? Eso es una palabra. Mire, es una palabra que determina acción o movimiento. En el principio era el verbo, era la voz. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 1, verso 1? ¿Eh? Génesis capítulo 1. ¿Creó quién? Dios. Los cielos y la tierra. Pero el verso 2 dice, y el Espíritu de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Y dijo Dios, porque usted no puede ver un espíritu. Amén. O usted puede ver espíritus. No. Si no, hermano, te reprendo en el nombre de Jesús. No. Mire, ¿y cómo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Cómo fueron creadas las cosas que usted ve? Por Dios. A través de la palabra, a través del verbo. Eso es lo que está diciendo Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, la palabra, la palabra que determina acción, la palabra viva de Dios. Y el verbo, la palabra era con Dios. Y no era que habían dos. Y el verbo era Dios. Solo un Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él subsisten todas las cosas. ¿Sí? Él es el principio de todas las cosas creadas. Amén. Él es el principio, el comienzo. Él fue quien les dio vida. Él fue quien les dio forma. Él fue quien les dio, hermano, color a las cosas. Él es el principio de todas las cosas. En Él, en el verbo, en Dios, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Oiga, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuál Juan? Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepiéntanse, porque ha venido el reino de los cielos. Arrepentíos, ¿para qué? Y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos. Y mire lo que dice el verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, que era el mismo verbo, Amén. que era el mismo Dios. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Amén. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero aclara, no era él la luz. O sea, Juan no era la luz, Amén. sino para que diese testimonio de la luz. ¿De cuál luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué pasó? Venía el mundo. La luz, el verbo, el principio de las cosas, venía a este mundo, La luz. que es el mismo verbo, que es el mismo Dios, que es el mismo Espíritu, que es el mismo, porque aquí no está cambiando, está aclarando. Mire, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el principio y todas las cosas por él fueran hechas. En él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. No está cambiando a una segunda o una tercera. Amén. Mire, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué venía? La luz. La luz. Pudiera decir, ¿qué venía? El Espíritu. ¿Qué venía? El Verbo. Dice, en el mundo estaba. ¿Y el mundo por quién? Por él fue hecho. Pero el mundo, No le conoció. ¿quién hizo el mundo? Dios. ¿Y de quién está hablando aquí? De Dios. De Jesucristo. Dios manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A salvar al pueblo escogido, al cual él llamó, y ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién? En En su nombre. En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire, ahí está la condición que le digo, creer, no solamente creer a la loca, no, creer en su nombre, porque a él le fue dado un nombre propio. La palabra Dios, hermano, representa una deidad, representa, hermano, algo general. La palabra Dios no es nombre propio. Jehová, la palabra Jehová no es nombre propio, significa Señor. Por eso es que usted en el Antiguo Testamento lee Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Adonai, Jehová esto, Jehová lo otro, Jehová aquí, Jehová allá. Y cada una de las cosas, si usted pone a mirarlas, dice, Jehová es mi consolador, el Señor es mi consolador, Él es mi prosperador, Él es mi estandarte, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza. Es un nombre determinado para llamar Señor. ¿Por qué? Porque en el hebreo no habían vocales. En el hebreo, hermano, en el libro de Hechos, cuando el Señor habló con Moisés, le dijo, ve y dile a mi pueblo. ¿Y cómo voy a decirle a su pueblo que quién me envió? Él les dijo, diles que yo soy. Me envió a ustedes. Y él entendió, porque la palabra yo soy para nosotros es determinar mi persona. Pero en el hebreo significa, hermano, yo soy el que subsisto por sí solo. Yo soy el principio, yo soy el final. A mí nadie me ayuda. Yo vivo por mí mismo. No, las cosas, nosotros, hermanos, no podemos decir lo mismo, porque nosotros dependemos de ese principio. Amén. Nosotros dependemos del poder de Dios, porque todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsiste. Amén. Él no necesita de nadie para subsistir. Amén. Él no necesita de su ayuda, hermano, para caminar o para vivir. En cambio, si Él quita el aire un día de estos de nuestra vida, ahí andamos poniéndonos morados y que me ahogo. Si Él, hermano, le da por ponerle pausa tantico a su corazón, ahí queda tieso. Amén. ¿Sí? Amén. Hermano, Él es, hermano, la razón de nuestra vida. Mire, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Este es el nuevo nacimiento. Esta es la palabra revelada de Dios, la cual usted entiende y usted dice, yo necesito bautizarme. Amén. Yo necesito acogerme. ¿Para que qué? Para ser hecho, no para ser llamado. Amén. Porque a muchos los van a llamar de una forma o de otra. Pero mire, esto es ser hecho hijo de Dios. ¿Qué? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y está hablando de Jesús. Juan no está hablando de ninguna otra persona, de ninguna otra deidad. Él está hablando del Verbo hecho carne. Dice, y aquel verbo, o sea, aquel principio, aquella voz, ¿qué pasó? Fue hecho carne. Y ya. Esa voz envió a alguien más.
¿Qué entiende usted por aquel verbo fue hecho carne? El mismo. A ver, espere a ver. Aquel verbo, aquella palabra que determina acción o movimiento, fue hecho carne, hermana Emily. What happened? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué entiendes tú por ese pedacito? ¿No lo entiendes? Ok. Is he saying que fue hecho like para que pudiese estar entre ellos? Ajá. Pero mire lo que dice. Está hablando del verbo del principio, del espíritu de vida, del Dios de la gloria, de la luz, la vida, que es la luz de los hombres. Ran. Y dice, y ese verbo fue hecho carne. Porque tú puedes ver las palabras que salen de mi boca. No. Son aire. Las palabras no son sino aire. ¿Sí? Ese verbo, ese principio, ese espíritu fue hecho carne. Para nosotros conocerlo. Para nosotros conocerlo. Para nosotros verlo. Para nosotros, hermano, entenderlo. Para Él darnos ejemplo a nosotros. Otra razón por la cual el verbo se hizo carne fue para, hermano, porque a un espíritu usted no le puede sacar sangre. Amén. Usted no le puede sacar sangre. So, Se hizo carne. ¿Sabe por qué? Porque sin sangre no había remisión de pecado. Porque se necesitaba de un cordero, se necesitaba, según la ley, de un animal, de una muerte, para cubrir los pecados de la humanidad. ¿Y qué pasaba? La ley decía que había que hacer sacrificio cada año y se presentaba un cordero, se presentaba un animalito limpio, puro, sin mancha. ¿Sí? Ese verbo del principio, el todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, se hizo carne, se hizo. Él no envió a nadie, Él se hizo carne. ¿Para qué? Para pagar el precio, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Él llevó en su cuerpo el precio de nuestros pecados. Él no solamente envió para que llévenlo ahí, no. Él se hizo carne para cargar en sí mismo, hermano. Para que no tuviera usted que pensar, hermano, ¿y a quién le voy a adorar? ¿Y a quién le voy a creer? ¿Y a quién voy a darle gracias? No, Jesucristo el Señor es el verbo de Dios. Es la imagen viva del Dios invisible. Amén. Él se hizo carne, ¿para qué? Para pagar Él mismo el precio de nuestros pecados, para llevar en su carne, hermano, el precio de nuestra iniquidad. Amén. Él, hermano, es el todopoderoso. San Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Él es, Él era, Él está, Él fue, Él vino y permanece, hermano, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar, a toda hora, todo el tiempo. Usted y yo no podemos hacer eso. O estamos en Evanston o estamos en Aurora. Amén. Señora. So, está básicamente diciendo que fue Jesús que vino a hacerse presente. ¿Eso quiere decir que se hizo carne? Amén. para pagar. Pretty much Jesus himself came. ¿Es lo que está diciendo? Dios del Antiguo Testamento, el Dios que creó los cielos y la tierra, se hizo carne en Jesucristo. Lo que la Biblia llama, lo que la gente llama el Hijo de Dios, es la manifestación visible de Dios. Cuando hablamos de la palabra carne, hablamos de la palabra materia, hablamos de la palabra tiempo, hablamos de la palabra, hermano, visible. Lo visible de Dios, Jesucristo. Él es totalmente hombre, totalmente Dios. ¿Sí? Y por eso continúa San Juan diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, aquel principio, aquel creador, aquel poder creador, fue hecho carne
y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa la palabra unigénito? Único. Único. Tu niño, aparte de ser el primogénito, es el unigénito. Hasta ahora, si el Señor no la bendice con más, nunca diga que no. ¿Okay? Pero Él es el unigénito. La palabra hijo de Dios representa a la naturaleza en carne del Dios vivo. La Biblia no enseña, hermano, a más de tres dioses, porque no los hay. Amén. No hay tres dioses. Y San Juan, el apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis, dice que vio a quién? A uno sentado. En el cielo no hay tres tronos. En el cielo no hay tres lugares para nadie. Hay un solo trono, porque Él es el Todopoderoso. Y dice que vio a uno y a uno sentado. Amén. Nabucodonosor, hermano, cuando metió a esos muchachos al horno de fuego, dice que vio a otro, bueno, eso, semejante, dijo, al Hijo del Hombre. Semejante, hermano, al Dios de estos hebreos, hermano. ¿Por qué, hermano, un pecador, un idólatra, hermano, reconoció que era Dios quien estaba con ellos? Porque era algo diferente, era algo sobrenatural, era algo hermoso. Él es, hermano, el principio y el fin. El que es hoy, en estos días, como Espíritu Santo. El que era como Padre en la creación. Y el que ha de venir, hermano, como Redentor, como Santificador, como Salvador de esta humanidad. No hay más. Profeta Isaías, si usted lo lee, él expresa claramente y dice: yo mismo iré y los salvaré. Amén. Yo mismo, quien habla, iré. No hay otro Dios, no conozco ninguno. No hay que darle la gloria a nadie, porque la gloria es solamente mía. Amén. Entonces, hermano, si nosotros creemos en 2, 3, 4, 5, 6, los hindúes tienen thousands de dioses. No saben ni a quién pedirle. En Colombia hay una virgen para cada profesión. Está la de los camioneros, está la de los zapateros, está la de ¿qué? Hasta la de los ladrones. Hay una virgen. Ya, hay un santo, hermano. Hasta el santo cachón tienen allá. Sí, no saben a quién pedirle, hermano. Pero nosotros, hermano, no solamente sabemos, hermano, sino que le conocemos su nombre, conocemos, hermano, de primera mano. Jesucristo es el Señor. No hay más. Él es el comienzo y el fin. Por eso, hermano, mire, usted hace bien en venir, hermano, a la enseñanza. Por eso, hermano, usted hace bien, hermano, de creer a la palabra. Porque se dicen muchas cosas allá afuera. Cada persona utiliza la Biblia a su propia conveniencia. Hay unos que dicen que usted tiene derecho a 7 mujeres, entonces sea infiel. ¿Qué van a hacer ustedes, mujeres, si toca compartir un hombre? ¿Ah? O sea que los celosos, sorry. ¿Sí? Cada uno tuerce. Eso es lo que piensan los musulmanes. Que por un acto matando a los impuros, matando a gente, entonces en el cielo lo esperan 7 vírgenes para atenderlo y cuidar de él. Eso es lo que, por eso se mata a esa gente. ¿Sí? Mire lo que continúa diciendo San Juan. Y no está hablando de otra persona, sino de Jesucristo. Juan dio testimonio de él, de la luz, del verbo, del principio, de la vida, del verbo hecho carne. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era ¿qué? Primero. Jesucristo les dijo a los fariseos, dice, yo era antes de que Abraham. Y los fariseos de una vez, los sacerdotes quisieron rasgarse la ropa
y decían, pero este no tiene ni 30 años. Y dice que es mayor que nuestro padre Abraham, porque ellos todo lo miraban era con los ojos, con la mente carnal. Él estaba hablando que él era antes de la fundación del mundo. Él estaba diciendo que él era el fundador del mundo. ¿Por qué? Y mire, y San Juan está diciendo, este que viene detrás mío, es primero que yo. Es antes que yo. Porque era primero que yo. Pero si en la carne, hermano, Juan era mayor que Jesús 6 meses. Aproximadamente 6 meses. Y sabe una cosa, un dato curioso que hoy me enteré. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, al punto de, él lo bautizó y mejor dicho, lo encarcelaron. A Juan lo encarcelaron. O sea, Juan no vio los milagros de Jesús. Juan no vio, hermano, lo que estaba pasando con Jesús. Por eso la pregunta de que él envió a sus discípulos, a los discípulos de Juan, y fueron hasta Jesús y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Redentor? ¿Eres tú el principio? ¿Eres tú de quien habló Juan o esperamos a otro? ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Le dijo, vaya y díganle a Juan todo lo que están viendo. Y en San Lucas creo que es, dice, hermano, y sanó a todos los enfermos. Yo le digo, vaya y díganle que los ciegos ven, que los cojos hablan, que a los pobres es predicado el reino de Dios. Y Juan por eso dijo, sí, ya no espero más. Él es el principio. Juan estaba refiriéndose a la naturaleza divina de Dios, a la naturaleza divina de Jesús, que es antes de todas las cosas, porque Él es el principio de todo. Amén. No hay cosa, hermano. No hay tal cosa como que la explosión del Big Bang y que esto empezó de la nada. No, hermano. Esto necesitaba de un arquitecto. Mire, hermano. ¿Usted ha hecho cosas a la topa tolondra por hacerlas? Usted, lo que le decía aquel día, usted se ha puesto a hacer algo, hermano, de pronto desconcentrado y resulta que le sobran tornillos, le sobran partes. Para armar una cama, ¿qué tan difícil es armar una cama? Y le sobran tablas. Le sobran tablas. Y uno dice, bueno, ¿y esto? ¿Dónde va? Extras. Y tiene uno que ir al manual. ¿Sí? Mire, Él es el arquitecto de todas las cosas. Él es el principio. Jesucristo el Señor es el creador de todas las cosas. Amén. Y cuando nos paramos en Él, hermano, estamos sobre la roca, hermano, sobre la roca, la piedra angular, la cual desecharon los edificadores. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo desecharon. Y esa piedra y esa roca ha venido a ser cabeza del ángulo, el principio, hermano. Y sobre ese ángulo y sobre esa piedra, ¿qué dice Hechos capítulo 4, verso 12? Este Jesús es la piedra que reprobaron los edificadores y la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente, hermano, en el nombre de Jesucristo el Señor es que hay salvación. Si en su bautizo, hermano, le invocaron otro nombre, le invocaron el nombre del pastor, le invocaron el nombre de la iglesia, mire, usted está perdiendo su tiempo. Usted necesita recibir ese nombre. ¿No dice San Juan que a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Amén. Pastor, Señora, Una muchacha me dijo, pero la salvación es por misericordia del Señor. Le digo, sí, cierto, pero pues también Él nos da muchos chances para arrepentirnos. Porque, por ejemplo, digamos, no te arrepientes de tus pecados y digamos, sales a comprar algo y te atropella un carro. ajá, Y no te arrepientes, pues no sé, quizás ahí sí sea la misericordia del Señor.
misericordia es, mire, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la misericordia. Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Sí? Eso es misericordia. Sí, no es, la salvación es por misericordia de Dios. Y por misericordia de Él es que Él descendió, como dice la otra escritura, que se despojó de su manto de gloria. Y vino y habitó entre nosotros. Y hermano, y estuvo con nosotros. Eso es misericordia. Que el Rey de la Gloria venga, hermano, a servirle, hermano, a usted de cordero para pagar el sacrificio. Eso es misericordia. Pero hermano, dentro de esa misericordia hay algo que usted debe saber. Se llama obediencia. Amén. Obediencia a la palabra. Obediencia a Dios. ¿Sí? Yo no puedo. Mire, hay mucha gente hoy en día que dice: ay, no, es que estamos en el tiempo de la gracia. Esto es gracia. Y podemos seguir haciendo y viviendo como queramos porque estamos en el tiempo de la gracia. Sí, el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gracia estamos. Y por gracia de Dios es que nosotros los gentiles somos salvos mediante la obediencia a la palabra. Mediante de obedecer, hermanos, su mandato. Mediante arrepentirnos, cambiar nuestros caminos, hermanos. Porque de lo contrario no tendríamos salvación. Para nosotros no habría salvación. Entonces, sí, la misericordia de Dios, pero nosotros debemos obedecer a esa misericordia. Amén. Jonás duró 120 años. Va a venir un tornado, va a venir un huracán, va a llover. La gente no sabía que era llover. Ese no es. No es. Eso sí. No es. Sí. Jonás estaba metido en el pobre. Él no veía nada. Entonces no es. Va a venir un huracán, va a venir un tornado. 120 años. Arrepiéntanse porque va a llover, se va a inundar la tierra. Dicen: ese está loco. Ese está loco. Es lo mismo que pasa cuando usted le dice: ¿sabes qué? Arrepiéntete. Deja de vivir de esa manera, porque va a venir el día del juicio. El Señor va a venir y va a levantar su iglesia. Este está loco. Lo mismo le decían a Noé. Hasta que llegó, hermano, ese es el tiempo de la gracia. Para todos los que quieran entrar, para todos los que acepten el llamado. Venga. Pero llegó un día en que la puerta del arca se cerró. ¿Quién la cerró? Dios. No fue Noé. Noé no puchó el botoncito close. No, Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Cuántos se salvaron? 8. Mamá fueron los burros, los animalitos que no se hicieron caso y se subieron. Y después la Biblia dice, hermano, que iban a tocarle a Noé: ábrenos Noé, ábrenos Noé. Ya Noé no pudo más que hacer. La puerta de la gracia está abierta. Suba hacia el arca. Obedezca a la voz de Dios. Obedezca, hermano, al mandamiento. Para cuando la puerta de la gracia se cierre, hermano, usted no vaya a quedar esperando por ahí golpeando. Amén. La gente golpeaba, la gente aruñaba, la gente trató de subirse a la barca. No pudieron. Todos perecieron. Todos, hermano, se ahogaron. La Biblia dice que hasta que, mire, ¿sabe qué tanto subió el agua? Subió 15 codos arriba del monte más alto, para estar seguro de que todo el mundo se hundiera. ¿Eso es el monte cuál? ¿Everest? El monte Everest. 15 codos. Cada codo tiene 45 centímetros. Son 5 metros. 6, 7, como 8 metros arriba de todo un monte. Y el agua, hermano, duró como casi un año en bajarse y todo hasta que se secó. Como un año, hermano. Y mire, por más que procuraron, hermano, golpear en el arca, no pudieron entrar. La puerta de la gracia está abierta. El velo del templo se rasgó para dar entrada. El velo del templo, ese velo representa la carne de Cristo. Abrió el camino, hermano. Abrió el camino. ¿Para qué? Para que usted en obediencia se suba a este barco. Se bautice en el nombre de Jesús. Viva una vida en santidad. Cambie sus malas maneras de actuar, hermano. Y empiece a vivir, hermano, ahí dentro del arca. Porque la puerta se va a cerrar. Y el decir de muchos es que, ay, como estamos en la gracia, que eso no, y que esto. Mire, hermano, va a venir el tiempo en que se va a cerrar. El Señor va a venir por su iglesia. Amén.
ese va a ser el cierre de la barca. El Señor va a venir por su iglesia. Y el apóstol Pablo dice, ciertamente les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir. Pero en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice los muertos todos los muertos del mundo. Los muertos en Cristo, los muertos en el Evangelio, los muertos que creyeron a su palabra, que creyeron a su nombre, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si Dios quiere, los que vivimos, y si viene mañana, seremos transformados. ¿Sí? Ahí se va a cerrar la puerta de la gracia. Ahí ya no va a haber más que, ay, que es que yo me quedé sentado y todo el mundo se fue. Me voy a poner a orar. Hermano, ya ni llorar es bueno, mejor dicho. Porque ya no hay oportunidad para el mundo. Digan lo que digan, que se dejen cortar la cabeza, que se dejen, hermano, no es que, no, hermano, ya no va a haber para los gentiles salvación. Ahí se les va a acabar la puerta de la gracia. Y la puerta de la gracia, como dice el apóstol Pablo, no que abusen de la libertad para vivir en libertinaje. ¿Sí? ¿Cómo le parecería a usted una hermana que baila en el table dance? Una hermana. Y pues como estamos en el tiempo de la gracia, pues yo puedo ir bailando y el Señor conoce mi corazón. No debe haber un cambio, hermano. Debe haber una transformación. Amén. Eso es lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor. Cada vez que se encontró con alguien, cada vez que le habló a alguien, cada vez que alguien le dijo, tú sígueme, hasta la profesión cambiaron. Pedro dejó de ser pescador de pescado para ser pescador de hombre. El otro dejó de contar el dinero por también seguir detrás del Señor. Jacob, su nombre cambió. Abraham, su nombre cambió. De Abraham le puso a Abraham, que es padre de multitudes. Abraham significa como padre alto, como alta descendencia, padre de multitudes. Jacob significa ¿qué? Embustero, significa usurpador, engañador. Le cambió el nombre a Israel, que es el pueblo de Dios, que tiene su significado también. Entonces, cada persona que se encuentra con el Señor, hermano, mire, hay un impacto, hay un cambio, hay una transformación. Entonces, eso lo hace el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, verso 39, si no estoy mal? Ahora, no me crea a mí. Créale a la palabra. No me crea a mí. No, es que el pastor dice. Porque es que mucha gente, no, es que el pastor me dijo, es que el pastor me contó, es que el pastor. No me crea a mí. Lea la palabra de Dios. Pídale revelación a Dios si hay algo que no entienda. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová, que el Señor es Dios, es el ser supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y cuántos hay? No hay otro. No hay otro. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y si, como dijo la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Ellos son los que saben cuántos hay. Ellos son los que saben cómo está la cosa. Entonces, hermano, eso fue lo que dijeron el Señor. Querido hermano, yo le invito a tener en cuenta esto, no solamente a tenerlo en cuenta, a creerlo, a practicarlo, a meditarlo, a clamarlo, a vivirlo. No hay sino un solo Dios. Amén. Sobre todas las cosas. Él es el que era,
el que es, el que era, el que ha de venir, el principio, el fin, la A, la Z, la vida, la muerte, todas las cosas son en Él. El Todopoderoso. ¿Y sabe quién dijo esto de Apocalipsis 1:8? Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No sé si le queda duda. No fue ni siquiera Juan. Fue Él mismo quien dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Amén. Entonces, hermano, Él es el centro de su vida. Él es el todo de su vida. Debe serlo. Viva como tal. Actúe como tal. Mire, deje de ponerle tanto que, ay, es que el pastor de pronto me ve. No, hermano, no se preocupe por mí, no se preocupe por un hermano. Preocúpese porque Dios está en todo lugar. Preocúpese porque Él es el que lo ve todo, Él es el que lo sabe todo. Ahora, tampoco se conforme a decir, ay, pues si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. No, es una frase un poquito como, perdónenme la expresión, pues, como mediocre. Ay, pues si lo sabe Dios. Es una frase para seguir pecando. Ah, bueno, siga pecando. Eclesiastés capítulo 11 y capítulo 12. Anda en los caminos, 11 últimos versículos. Anda en los caminos de tu corazón, anda en los caminos de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. 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 Hermano, vamos a orar.